El mensaje de hoy va a tratar acerca de los profetas y su mensaje en el Antiguo Testamento. La razón por la que escogí este mensaje es porque los días no son muy diferentes a los que vivían los profetas, donde había un alejamiento de la cultura del pueblo hacia Dios y una especie de complacencia del pueblo de Israel, diciendo, pues tenemos un Dios, entonces si tenemos un Dios, Él va a estar por nosotros todo el tiempo, no importa cómo nos portemos, no importa qué hagamos, no importa qué seamos. Entonces ese mismo mensaje que los profetas hablaban al pueblo de Israel, es el mismo mensaje que ahora Dios nos habla a través de esos profetas en el Antiguo Testamento. Y cuando hablo aquí de los profetas, entiéndase que va a ser un sermón, no va a ser un estudio bíblico. Aunque el tema es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, no voy a decir que voy a hablar de todos los profetas del Antiguo Testamento, es imposible. Es imposible inclusive nada más tomar uno de los profetas y hablar por una hora acerca de ese tema. Es solamente una introducción, pero es un desafío para nosotros, como predicadores, hablar acerca de estos mensajes, porque no solamente tengo que hablar acerca de aquel tiempo, sino cómo aquel tiempo se refleja en nuestro tiempo, con todo lo que soy yo. Un predicador que surge de México, que ha tenido experiencia por los últimos 30 años predicando, más de 30 años predicando, que obviamente vine de México, pasé por República Dominicana y tengo aquí casi 25 años, entonces todo eso hace que yo sea quien soy para presentar este mensaje. Y los profetas también tenían el mismo estilo. Ellos eran personas que salían de diferentes medios, diferentes profesiones, diferentes estratos sociales. Y cada uno daba de lo que él tenía para hablar acerca del mensaje de Dios, siempre pensando que Dios era el que les hablaba y que según sus características de cada uno lo presentaban delante del pueblo. En un pueblo que en aquel tiempo y hasta el día de hoy vivía un sincretismo. Es una palabra que posiblemente no escuches muy seguido porque no es parte del vocabulario normal de cada día. No vas por ahí diciendo deme 1 kilo de sincretismo. Pero sincretismo es una idea en donde las personas no nada más adoran a Dios, Dios Jehová, sino adoran otros dioses. O sea, sí temen a Dios, sí creen en Dios, sí hacen la voluntad de Dios, pero también hacen su propia voluntad, también tienen sus propias maneras, también tienen sus propios estilos de hacer lo que quieren hacer según sus propios deseos. Eso es sincretismo, cuando un pueblo piensa que Dios es su Dios, pero también piensa que otros dioses también son sus dioses. Entonces vamos a hablar acerca de esas características de este pueblo, de esto que Dios hablaba desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Los profetas entonces, una introducción, un pequeño mensaje acerca de su mensaje de ellos. Fue la manera que Dios habló a su pueblo por más de 1000 años aproximadamente. Llamaban la atención a regresar a Dios, al pueblo de Israel. Y los profetas podían predecir el futuro inmediato, literal, pero también hablaban en forma figurada y espiritual del futuro simbólico. Cuando tú lees la Biblia, seguramente has encontrado un pasaje que dice Jesucristo o los apóstoles, o en las cartas, la ley y los profetas. Esas son las dos bases principales de la teología del pueblo judío, la ley y los profetas. La ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Y los profetas, según la tradición de los judíos, según cuando hablaban de esta idea, Jesucristo o los judíos, no se referían a los profetas que nosotros tenemos en los libros que llamamos solamente proféticos. Los libros proféticos nosotros conocemos como 5 profetas mayores, aunque son en realidad 4, y 12 menores, o 14 puede ser, según la idea de dónde provenga. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando hablaban de la ley y los profetas se referían no nada más a los profetas normales, sino también al libro de Jueces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Ellos entraban dentro de lo que eran los profetas porque Samuel había sido un profeta
Y los jueces también eran una especie de profetas para ellos porque hablaron en nombre de Dios. Recibían el mensaje y lo transmitían al pueblo, o Dios los usaba para hablar al pueblo. El pueblo de Dios en aquel tiempo tenía las mismas circunstancias, como te digo, empezando con el libro de los jueces, incluyendo a Josué. Tenía un círculo vicioso en donde el pueblo de Dios estaba en alguna aflicción. Nosotros estamos en una aflicción, ¿right? Creo que sí, es una aflicción, una calamidad. Clamábamos a Dios, o clamaban el pueblo de Israel a Dios. Dios levantaba un libertador o libertadores, o daba alguna bendición especial para que fueran liberados. El pueblo se gozaba grandemente y se alegraba en Dios, y regresaba después a los dioses ajenos, a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y por esa causa Dios les castigaba con algún ejército que les venía a molestar. Los tenían oprimidos por un tiempo, volvían a clamar a Dios, volvían a ser liberados, volvían a agradecer, volvían a caer otra vez en pecado, y era un círculo que se repetía y se repetía en cada una de las historias de los jueces. Entonces, esta idea de que el pueblo de Dios, en esta idea de los jueces también eran profetas. ¿De dónde vienen esos profetas? Bueno, los profetas tienen, dentro de lo que nosotros consideramos como la Biblia entonces habla acerca de ciertos profetas, que todos los reconocemos como profetas. El primero de ellos, según un autor llamado Payne, del colegio bíblico que se llama Línea de Tiempo del Colegio Bíblico, habla acerca de que empieza con Elías, y después sigue Eliseo, y después sigue Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, en ese aspecto cronológico de dónde aparecen cada uno de ellos. Es difícil decir de dónde provenían cada uno de esos profetas y cuándo empezaron. La razón por la que digo que es difícil prevenir y decir cuándo exactamente empezaron su ministerio es que muchos de los profetas, sus nombres no están escritos en la Biblia. Muchos de los profetas, porque la Biblia dice en varias ocasiones, y vino un profeta de Dios y le dijo a tal rey, y no dice cuál nombre fue, incluyendo que no nada más Elías fue el primer profeta. Abraham fue llamado profeta por uno de los reyes donde él llegó a tener ciertos negocios. Y le dijo a Sara, este rey, regresa con tu marido que es un profeta de Dios. Entonces, Abraham fue considerado un profeta de Dios. El libro de Moisés, los libros de Moisés es la ley. A Moisés fue llamado también profeta de Dios. Es más, un profeta era aquel que recibía palabra y la hablaba al pueblo. Y tuvo una controversia ahí grande Moisés como profeta de Dios, aunque el libro de Moisés no lo consideran un profeta, pero era un profeta. Era el máximo de los profetas posiblemente. En una ocasión su hermana María y su hermano Aarón se ponen en contra de Moisés y dicen, ¿qué acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? ¿Qué no también ha hablado por nosotros María y Aarón? Y entonces cuando dicen eso se ponen en contra de Moisés, una queda leprosa y ciertas circunstancias que pasan. Pero desde el tiempo de Moisés, antes que pasaran los jueces y los 400 años y que fueran a Egipto, antes de eso, cuando estuvieran saliendo de Egipto, ya estaban en Egipto y habían salido de Egipto, antes de eso ya estaban hablando acerca de quién era un verdadero profeta y quién era un falso profeta. Entonces los profetas están desde mucho tiempo atrás y no necesariamente tenemos libros de ellos. En el libro de, me parece que es Deuteronomio capítulo 28, si no me equivoco, 18, hablaban y hacían una distinción entre cuál era un verdadero profeta y cuál era un falso profeta. Pero hay muchos profetas en la Biblia que no sabemos mucho de ellos. Y una de las cosas interesantes cuando hablamos de los profetas, porque en estos días también corremos el riesgo de que escuchamos a ciertas personas que se llaman profetas. Tienen una tarjetita. Las van repartiendo en las iglesias y llámenme a mí porque yo soy un profeta, les hablo palabra de Dios. Y regularmente esos profetas, muchos de ellos, no todos, mis respetos para algunos de ellos, pero la mayoría de esos profetas solamente son como predicadores ambulantes buscando beneficio económico, que funcionan algo así como el horóscopo. Las personas que van a las iglesias dicen, es un profeta, por favor pastor, dígame ahora si yo voy a... y le dicen una pregunta. O si yo puedo, y le dan una cosa que le piden opinión.
Y la persona, después de que recibe su ofrenda, le dice, mira, Dios te dice, y empieza a hablar por causa de su conveniencia económica, por su manera de estilo de ganar dinero. Esos no son profetas. Los profetas, una de las cosas que tú debes ver en un profeta es que un profeta vivía como profeta. En una ocasión, un profeta llamado Oseas, Dios le manda a casarse con una prostituta. Y yo creo que Oseas se ha de haber tallado los oídos y a ver, no escuché bien. Ese no puede ser Dios, porque Dios no habla así. Dios no quiere que yo me haga vil y que me ensucie con una mujer así de ese caso. Pero Dios hablaba por medio de Dios ponía a los profetas a vivir experiencias que le hacían entender lo que Él quería comunicar al pueblo. En su caso, Él la trajo del mercado de prostitutas, escogió a una, dijo esta, se llamaba Gomer, la trajo a su casa, no la quería, era una prostituta. Pero ya después, pues estuvo viviendo una vida de marido y mujer, tuvo 2 hijos, empezó a amar a sus hijos, empezó a amar a la mujer. Cuando amaba a la mujer decidió regresar a sus antiguos amantes y él se quedó solo. Y se sintió adolorido por haber perdido a la mujer que ya le llenaba su corazón de vida. Y le dice Dios en ese momento, así como te sientes tú adolorido por haber sido traicionado, yo me siento traicionado por Israel. Y dile al pueblo de Israel que así como tú les amas a tu mujer y quieres que regrese, yo espero que ellos regresen. Era increíble lo que los profetas podían hacer, los que Dios les podía hacer. Uno de los más famosos también es Jeremías. No sé si te va a gustar esas palabras, especialmente porque es la hora de la comida, espero que nadie esté comiendo. Pero le pidió Dios a Jeremías cocinar su comida con excremento humano. No voy a entrar en detalles. Y la razón por la que le manda a hacer este tipo de cosa es que le dice al pueblo de Israel, tú vas a irte cautivo y cuando estés cautivo vas a comer cosas impuras, entonces vete preparando a comer lo que no quieras comer. Y quizá en esos días van a empezar a ponerse las cosas difíciles y tengamos que comer lo que no nos gusta comer. Vete preparando, a lo mejor si Dios sigue disciplinando a su pueblo y sigue disciplinando al mundo, esa va a ser la dirección que llevamos. ¿No hizo Jeremías también? Muere su esposa y le dice Dios a Jeremías, no hagas duelo por ella, no te vistas de luto, no te pongas cilicio, no te cortes la barba, no hagas nada, simplemente sigue tu vida normal. No vas a ir con ella, no vas a acompañarla a la tumba. Y eso es lo que está pasando ahora también. Si alguien tiene alguien que está muerto, no puede ir a estar al lado de su cama. Y la razón es que también le decía eso, cuando lleguen esos días de la aflicción y del cautiverio que van a vivir, no van a poder ustedes enterrar a sus muertos. Y parece que es lo que estamos viviendo ahora. Es más, le pone a Jeremías, le dice, acuéstate de un costado, pon una especie de un símbolo en el piso, afuera de tu casa, y acuéstate ahí por 360 días. En un costado nada más, de un lado. Y después de que termine ese tiempo, te vas a acostar del otro lado, del otro costado. Y pues eran 400 días que tuvo que estar acostado. Así yo me imagino que si la prensa hubiera estado ahí, y Jeremías sigue acostado, ¿verdad? Sí, sigue acostado, ¿y cuándo se levantará? Pues no ha dicho todavía, pero ahí sigue acostado. Y de repente, ya se levantó, vamos a preguntarle qué pasa. Ya se volvió a acostar, se acostó del otro lado. Ahí la prensa diciendo todo eso, ¿no? Y significaba que iban a estar cautivos por muchos años. Cada uno de esos días que él tenía que estar ahí, tenía que estar acostados. Se corta la barba, por ejemplo, Jeremías también, se corta el pelo, agarra 2 pedazos y los tira al aire y se queda con una parte y le dice al pueblo, así como yo me quedé con unos cuantos pelos, así se va a quedar a Israel, van a morir la mayoría, se van a ir al viento, pero con ese pequeño remanente, ese remanente va a hacer que renazca una vez más Israel. Le dan las profecías. Isaías, también Isaías cuenta de varias cosas que también tuvo que pasar. Es más, Isaías es muy famoso, el príncipe de los profetas le llaman, el profeta quizá más importante, el profeta mayor, el profeta favorito de la mayor parte de los predicadores.
le dice a Isaías, Isaías, vas a predicar desnudo en las calles de Jerusalén. Yo no sé si tú te imaginas a ti mismo, predicando yo espero que sí, pero desnudo. Yo creo que te meten a la cárcel de inmediato, ¿no? Pero si eres alguien importante, te van a preguntar, oye, ¿por qué estás desnudo? Y él iba a decir algo como eso también, vamos a ser desterrados, nos van a traer, vamos a ser llevados a diferentes pueblos sin decir literalmente con las pompis de fuera, ¿sí? Vamos a estar desnudos, no vamos a cubrirnos, vamos a ser llevados. Y es que también los profetas, algunos tienen algunas divisiones de cómo identificar a los profetas. Uno dice los profetas que predicaron antes del exilio, porque al pueblo judío lo llevaron preso a diferentes países. Y otros dicen, los otros profetas son los profetas post-exilio, cuando regresaron o cuando estaban regresando. Otros dicen, bueno, hay profetas en el norte y profetas en el sur, vamos a hacer esa división. Hay diferentes tipos de cómo catalogan a los profetas y no hay uno solo que diga, estamos todos de acuerdo y así es la forma que tenemos que catalogar a los profetas. Hablan de desnudez, etcétera, etcétera. Una de las cosas que sí hicieron los profetas, varios de ellos, es hablar acerca de la venida del Mesías y su reino. Número 1, esos son 3 puntos que voy a tomar. Número 2, hablaron de las injusticias sociales y sus moralidades en el pueblo, exhortándoles a regresar a Dios y a atenerse a su castigo. O sea, el Dios que castiga, la disciplina de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Y número 3, les daban esperanza en sus palabras. Algunos de ellos, como Isaías, la mitad del libro, más bien más de la mitad, habla acerca del juicio de Dios sobre ellos. Y la otra mitad, y algunos piensan que son 2 Isaías, posiblemente sean 2 Isaías, que se juntaron en uno solo. Como el libro de los Salmos, no sé si tú sabes, cuando pensamos en el libro de los Salmos, pensamos los Salmos de David. Pero no son todos de David, también está Moisés, también está un montón de escritores que están sus escritos ahí, dice su nombre al principio, nada más que todos son los salmos y todos pensamos que son de David, pero no son todos de David. Isaías, posiblemente también hay un Isaías que habla antes de la tribulación, antes del exilio, y un Isaías que habla después del exilio y se juntaron en uno solo, y tenemos 39, como los 39 capítulos 39 libros del Antiguo Testamento, y 27 como los 27 libros del Nuevo Testamento, el primer Isaías y el segundo Isaías, posiblemente, no voy a afirmar tampoco porque no tengo tampoco todas las evidencias. Primer punto, rápido para terminar esa primera sección. Profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. ¿Por qué hablo de Jesús? Porque Jesucristo es la máxima esperanza. Es la máxima comprobación de que los profetas que vivieron en aquel tiempo tenían razón y tienen razón, y podemos escuchar sus voces porque ellos de verdad dijeron la verdad, porque sus palabras se cumplieron. Uno de ellos, Miqueas, dijo que debía nacer de una virgen, que nacería en Belén. Miqueas 5:2, nacería en Belén. Mucho tiempo antes de que nació Jesús ya estaban diciendo dónde iba a nacer. Que huiría a Egipto, Oseas. Que debía nacer de una virgen, Isaías 7, que enseñó por parábolas, Salmos 78, 2 al 4, que fue rechazado por su propio pueblo, Isaías 53, que tuvo una entrada triunfal en Jerusalén y que iba a estar entrando en un burrito y que ese burrito iba a ser prestado pero iba a entrar en una entrada triunfal a Jerusalén, que fue vendido por 30 piezas de plata, que fue acusado por testigos falsos, que no abrió su boca aun cuando lo acusaron injustamente, que lo escupieron y lo golpearon, y que fue crucificado con transgresores, que fue enterrado en una tumba de un hombre prestado que era rico, que oró por sus enemigos, que los soldados echaron suerte sobre sus ropas, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, que su costado iba a ser traspasado, que él sería resucitado y que se iba a levantar de los muertos, que se iba a resucitar para sentarse a la diestra de Dios. Eso está en Salmos 68, 18. Todo eso se cumplió porque los profetas dijeron eso. Entonces los profetas tenían razón en lo que dijeron. La segunda parte de este sermón va a ser acerca de la ira y la compasión de Dios. Así que vamos a entonar esta alabanza.
Religioso de los judíos se organizaba de diferentes formas. Había dos principales grupos que de alguna manera intercambiaban ideas e intercambiaban el trabajo del ministerio dentro del pueblo de Israel. Uno eran los sacerdotes y los otros eran los profetas. Los sacerdotes eran de una específica tribu, específica familia dentro de esa tribu, y no podía nadie entrar en ese trabajo excepto si eras parte de esa tradición o de esa familia. Por ejemplo, si yo de repente quería ser sacerdote y no era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, no podía y no tenía ninguna chance de poder ser sacerdote porque no era de la familia adecuada. Y ellos eran los que guardaban de alguna manera las leyes. Su trabajo era doble. Eran una especie de carniceros porque eran los que sacrificaban continuamente animales casi todo el día en favor a las personas que venían a ofrecer sus sacrificios. Y ellos entonces eran carniceros porque tenían que cortar ciertas partes, eran expertos en cómo cortar carne, tenían que separar su parte para ellos, su parte para las personas que venían con alguna ofrenda, depende de la ofrenda que fuera, y tenían que sacrificar o poner dentro del altar otro tipo de cosas. La otra cosa que tenían que hacer los sacerdotes es enseñar la ley de Dios. Pero los profetas, esos podían venir de donde fuera, no tenían una específica familia de la cual provieran. Podían ser cualquier tipo de trabajo antes de poder empezar a trabajar en el camino de Dios como profetas. Un profeta es aquella persona que recibía un mensaje del cielo y lo transmitía al pueblo. Eran solamente voceros de Dios. Como yo te dije antes, no sabemos los nombres de todos. En algunos momentos en la Biblia, por ejemplo, habla de un profeta viejo, de un profeta joven. Ese profeta joven va a predicar, Dios le dice, da esta palabra y cuando salgas no te comas nada, no hagas nada, regresa por el mismo camino y vete de ahí inmediatamente, no te pares por ninguna razón. Y un profeta viejo se le para en medio después de que dio su mensaje a ese profeta joven, le dice, ¿qué te dijo Dios? Me dijo que no me parara a dar ninguna explicación, pero Dios me dijo, dice el profeta viejo, que vinieras conmigo a comer. Oh, Dios te dijo, bueno, regreso contigo. Y se fue a comer con el hombre, el profeta joven se muere ahí. ¿Sí? Y el profeta viejo dice, ahora estoy seguro que esta palabra que dijo este profeta joven sí era verdad porque se cumplió lo que dijo Dios. No debía hacerlo y lo hizo. Increíble tipo de profeta contra profeta. Habían escuelas de profetas, escuelas donde a los profetas enseñaban a los estudiantes cómo llegar a ser profeta. ¿Sí?
No sabemos los nombres de algunos de ellos. No sabemos, sí sabemos dónde estaban localizadas. Algunos de ellos eran escuelas de profetas conocidos, como Eliseo, que tenía su propia escuela de profetas. Y otras escuelas en el Antiguo Testamento también con otros. Entonces, el mensaje principal de los profetas para el pueblo de Dios, aparte de lo que ya hablé, de hablar acerca de la venida de Jesucristo, como el Mesías que iba a venir, era de juicio y de consuelo. Y ahí sí uno se pone como dice, les predico con temor y temblor, porque no quiero ponerme en el papel de un profeta diciendo que así debe de ser, ¿sí? Pero sí solamente estoy analizando el mensaje que los profetas daban al pueblo de Israel. Y les hablaban entonces de palabras que les hacían entender de que Dios iba a juzgar a aquella persona que se separara de él. Si ibas con el sacerdote, lo único que te decía el sacerdote es, pues tráeme otro sacrificio, lo ponemos aquí en el altar y de seguro Dios te perdona. Si ibas con el profeta, no era tan fácil. El sacrificio era una cosa que no nada más los judíos lo tenían. Lo tenían la mayor parte de las culturas romanas, griegas, mesopotámicas, cualquier otra religión de aquel tiempo. Lo más probable es que si te iba mal en la vida, lo único que tenías que hacer es ir al templo de tu color favorito, dijéramos, llegar con tu buen hato de animales o con tu animal que ibas a sacrificar, dárselo al sacerdote, el sacerdote hacía lo que tenía que hacer, quizás se quedaba con una parte de él, y ya te decía, ya vete, los dioses recibieron tu sacrificio. Y tú te ibas bien campante diciendo, pues ya pagué por mi sacrificio, ya estoy limpio de pecado. Literalmente eso hacían. Pero cuando ibas con un profeta, no te decía, estoy harto en nombre de Dios de los sacrificios de animales, ya no quiero animales, si no cambian sus vidas, si no cambian su corazón, si no cambian sus intenciones, van a seguir sufriendo el castigo de Dios. No podías pagar una ofrenda para que tus pecados fueran perdonados con los profetas. Los profetas se interesaban más en la idea moral y ética del pueblo para que regresaran a Dios y para que reconocieran que solamente hay un solo Dios, no muchos dioses. Las calamidades y pestes estaban a la orden del día en las palabras de los profetas. Y no, date cuenta de esto. Deuteronomio, ya te dije que Moisés era un profeta, ¿right? Dice, amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, hablando del pueblo de Dios. Calamidades es una palabra que quizá tampoco escuches mucho. Ahora lo que está más de moda es la palabra pandemia. Voy a poner pandemias sobre las personas que no acepten y reconozcan que yo soy su Dios y cambien su vida. Primera de Samuel, pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que es libre de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho, no, sino ponme un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. En el Samuel es cuando el pueblo de Dios decidió escoger un hombre que pusieran enfrente de él. No a Dios, ya no lo querían a Dios, ahora querían ver a alguien. Y Dios les dice, ustedes se han apartado de mí y por eso ese mismo hombre que van a poner va a traer calamidades sobre ustedes. En Segunda de Crónicas, un poquito diferente esta idea, quiero presentarla de esa manera. Dice así, y una gente, Segunda de Crónicas 15:6, y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra, porque Dios los conturbó con toda clase de calamidades. Y Job también dice, ¿acaso hay injusticias en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? Cuando hablaba acerca del castigo que había recibido, o de la disciplina, o de la prueba que estaba pasando en nombre de Dios. Y pongo de color diferente estos, porque estos libros, Crónicas y Job, no se consideran como profetas, se consideraban como los escritos. Recuerda, había la ley, los profetas, y había un tercer grupo de los judíos que se llamaban los escritos. En los escritos estaban Job, Salmos, Proverbios, estaba también Daniel. Algunos piensan, ¿por qué Daniel no lo ponen con los profetas? Bueno, Daniel no era un profeta según los estándares de los judíos, solamente era un escrito, una persona que había pasado dentro de la historia y lo tomaban como una historia, no como un profeta. Era parte de las diferencias que tenían. Entonces, esas palabras
hablan acerca de un juicio que podía venir sobre el pueblo de Israel cuando desobedeciera sus preceptos y se apartara de sus caminos. A Salmos 38:12 dice: y los que buscan mi alma armaron lazos, y los que procuran mi mal hablaban calamidades, y todo el día meditaban fraudes contra uno. Y eso es lo que sucede cuando alguien se aleja de Dios. Salmo 141:5 dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Cuando Dios habla acerca de la diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado, es diferente a lo que el hombre dice que es pecado y que no es pecado. Los hombres pueden aprobar ciertas cosas y tú te puedes ir con la finta de que porque el hombre lo aprobó, todo está bien. Esta mañana, por ejemplo, estaba leyendo un periódico de México y dice, pues los diputados de México se van a reunir para poner como pena 2 a 5 años de cárceles a toda aquella persona que trate de influir en la decisión que una persona ha tomado de regresar al camino sexual que normalmente nació. O sea que si alguien es homosexual y va a recibir ayuda, la persona que le ayude puede tener 2 o 5 años de cárcel porque supuestamente debe dejarlo igual. Y ahora lo están penando y va a ser una parte de la Constitución mexicana. En Estados Unidos no hay tal extremo, pero en Estados Unidos hay otros problemas también iguales, de que aunque la ley de Estados Unidos apruebe ciertas cosas, la ley de Dios no tiene que respaldar lo que el hombre apruebe. Dios dice que si obedezcamos los mandamientos y las leyes de cada país donde vivamos, cuando y estén dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Si no están, no tienes que seguir sus instrucciones de ellos. Una de las cosas que hace en el 72, me parece que fue 75, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un gran alboroto por un juicio que hubo en donde una mujer dijo: yo puedo, si quiero, no tener el bebé que iba a tener y puedo abortar. Lo llevaron a juicio, la mujer ganó el juicio y decidió abortar a su bebé. Y de ahí millones literalmente de bebés han sido muertos por causa de una mujer que dijo: la ley lo aprueba, pues si la ley lo aprueba seguro todo está bien con Dios, y han matado a sus bebés. Lo que la ley aprueba no significa que el hombre debe aprobarlo. Tú puedes ir ahorita como a 5 calles de aquí, hay un expendio de alcohol y es legal. Yo puedo ir allá, llenar mi camioneta de alcohol, traerlo aquí y emborracharme hasta casi morirme, y no es ningún pecado y no rompo ninguna ley de los Estados Unidos. Pero ¿qué dirá Dios de eso? Emborracharse hasta casi morirse. ¿Qué dirá Dios de eso? ¿Será lo que uno tiene que hacer? En los profetas varias veces hablan acerca de pequeñas cosas como que has olvidado a la mujer de tu juventud, la has rechazado, la has despreciado, no estás con ella más. Y el hombre dice: pero es legal, ¿no? En Estados Unidos, aquí uno puede ir ahí, firmar el divorcio y ya no hay problema, no, nadie salió afectado, yo no le daño, no hay problema. Pero según la parte de Dios, uno tiene que tener cuidado con lo que aprueba, aunque la ley del país donde uno está apruebe una cosa diferente. Y tú dices: no, pero yo no he hecho eso. Bueno, adulterio, yo no he adulterado, pero dice en la Biblia que aún solamente con mirar a una mujer puede uno cometer pecado. Y pues no hay nadie ahí que me ponga un ticket por haber mirado a una mujer, dar una segunda vuelta para ver qué tal estaba la muchacha. No hay ninguna ley, no hay ningún policía que me esté mirando y que me vaya a poner un ticket por eso. Pero Dios sí está viendo los corazones de los hombres. Isaías 45:7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor el que hace todo esto. Isaías 45:7, yo soy el que causa bendición para ti y yo soy el que trae calamidades.
Una vez escuché un predicador que decía que Dios es como un Dios con pistolas, que las puedes sacar cuando quiera y disparar cuando quieras porque Él es Dios. Y no es un Dios malo, un Dios que está buscando la primera opción para caerte encima. Y cuando hablo de la ira de Dios, no significa la ira de los hombres. Me han recomendado y yo he predicado varias veces que cuando van a disciplinar a un hijo, no lo hagan enojados, porque enojados agarramos, le damos más duro, ¿sí? Y si le íbamos a dar uno, le damos 2, 3, 5, 10, o hasta que se nos canse el brazo, hasta que se nos quite la ira que tiene el hombre. Dios no tiene esa clase de ira de que se enoja y aplasta y destruye, sino que es una ira como de un juez. Un juez que dice, es justo que ahora tengas que pagar por tus pecados. Es justo que ahora te detengas de esa maldad que estás haciendo. Es justo que ahora recibas esto que está pasando de ti por causa de que quiero que regreses a mis caminos. No una ira de destrucción, de matar a todos. Aunque lo ha hecho Sodoma y Gomorra, es un ejemplo a ello. Y fue el mismo Dios que nosotros conocemos. Pero era tanta la maldad en el hombre que tuvo que poner un alto y un hasta aquí porque ya estaba cansado de tanto pecado en el hombre. Tantas oportunidades que le ha dado. Y mi pregunta es si no Dios nos ha dado también muchas oportunidades a nosotros como un pueblo que necesitamos escuchar la voz de Dios para entender de que lo que está pasando puede ser que nosotros mismos lo hayamos traído. ¿Sí? La naturaleza entonces de Dios es un amor, justicia, ira también. ¿Sí? Dios es un Dios que puede hacer estas cosas. La ira siempre es judicial, como lo acabo de decir. Es como un juez administrando justicia. Las decisiones de Dios de castigar se llevan a cabo de esa manera. Examina mis acciones a la luz de su palabra y luego decide castigar o justificar. Es una decisión calmada y deliberada. Ninguna está hecha en un momento de emoción exaltada, sino de una revelación que Él tiene de nosotros. Cuando Él nos castiga, qué bueno que nos castiga porque nos consideramos dignos de ser disciplinados por Dios. Es más, el libro de Hebreos dice eso, que Dios al que ama castiga, disciplina y azota, agarra como un cuero y le da duro, azota al que recibe por hijo, para corregirlo. No digo que tienes que azotarlo para destruirlo. Yo corrijo a mis hijos, ya están más viejos, ya es más difícil corregirlos, pero cuando estaban más chiquitos todavía los corregía más, ¿sí? Pero trataba de nunca estar enojado para corregirlos. Pero los disciplinaba porque quería que estuvieran caminando en el camino derecho. Si no los disciplinaba en ese tiempo, ¿cómo podía pedirles que caminaran en el camino que yo les estaba enseñando? Algunas veces algunos se entienden solamente con palabras, otros hay que darles duro para que se compongan y cuando ya sienten el golpe se dan cuenta de que uno los ama y sabe que es el mejor para ellos. ¿Sí? Entonces la ira de Dios. ¿Y qué es la otra parte? ¿Sí? Fíjate en esto que ahora se aplica a nuestros tiempos, no a los tiempos de los profetas de Israel de allá, sino fíjate lo que dice primera de Pedro 4:17 y hasta el 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin del que no obedece al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío, del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Sí? La disciplina, el juicio, empieza por la casa de Dios. Empieza por la iglesia. Empieza por tú y yo que estamos queriendo servir a Dios. Empieza por analizar nuestros caminos que hemos llevado hasta el día de hoy y utilizar esta calamidad por la que estamos viviendo para transformarla en bendición para tu alma. ¿Qué es lo que propongo? Pues propongo lo que los profetas decían en aquel tiempo. Ayunar, orar, ¿sí? Ayunar correctamente, no para que los hombres te vean y para que salgas todo mugroso y con los ojos hundidos porque te están, no sé, sin comer por algunas horas o días quizá, y la gente te pregunta, ¿y qué le pasó? ¿Estaba enfermo? Y tú digas, estoy ayunando, soy más espiritual ahora. Nada de eso, sino que
dice en la Biblia que trates de ayudar al que tiene necesidad, al pobre, al huérfano, a las viudas, a aquel que te pide algo. Suelta a los presos de las cárceles, bendice a aquel que está enfermo, ayuda a los otros. Ayunar físicamente y ayunar también en forma de no nada más ver para nosotros mismos, sino ver para otros también. Y cuando uno hace eso, cuando uno regresa a los caminos de Dios, ahí entra el consuelo de Dios. Porque Dios no lo hace, lo que hace no lo hace para siempre. Fíjate cuál es el consejo de Dios. En Habacuc, hace tiempo prediqué de eso, dice, el justo por la fe vivirá. Y Isaías dice, como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. Como una madre consuela a sus hijos, dice Dios, así yo te voy a consolar a ti. Isaías 51:3 dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrará en ella, acciones de gracias y voces de alabanzas. Cuando un hombre es consolado, cuando una mujer es consolado, puede cantar, puede alabar a Dios. A mi suegro, y creo que mi familia también, cuando estamos contentos cantamos. Ahí escucho a mi suegro estar silbando cantos y yo digo, está contento mi suegro. ¿Sí? Y mi familia también cantan bien desafinados, pero ahí están cantando. Digo, están contentos aquí. Entonces, cuando alguien está contento, puede alabar a Dios. Porque ha sido consolado por Dios. Aunque esté en calamidades el resto del mundo, el hombre consolado alaba a Dios. Zacarías 1:17 proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén, de nuevo escogerá Dios a la iglesia. Ese es un tiempo en donde Jeremías es el que lo presenta así, me parece, les dice, van a regresar ustedes a Jerusalén, y el viejo corazón que tenían ustedes va a ser transformado por un corazón nuevo, un corazón que late, un corazón que ha sido renovado, un corazón un nuevo corazón, una nueva actitud, una nueva vida. Entonces Dios puede dar un nuevo corazón cuando salgamos de esta calamidad a aquellos que siguen el camino de Dios. Yo sé que a lo mejor estabas bien, estabas intentando estar bien, pero ahora va a ser un tiempo para estar mejor. Creo también que puede ser que después de que pasen esas calamidades que estamos viviendo, mucha gente regrese a Dios y las iglesias empiecen a llenarse una vez más. Porque van a entender que de Dios es la bendición y de Dios es el futuro, de Dios es la salud. Y yo espero que tú creas eso, que de Dios viene la bendición y que si Dios no es con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está en nosotros, vamos a estar sufriendo aunque tengamos todos los bienes del mundo. En esa misma idea, Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Eso es lo que dice Lamentaciones. Si tú quieres leer un poco más de consuelo y quieres recibir una palabra de consuelo de Dios, te recomiendo que leas Isaías 40, Isaías 43. Son excelentes capítulos para que tú medites en ellos. Esta palabra de Ezequiel que te acabo de leer dice, les voy a dar un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de ustedes el corazón de carne, de corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obras. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros vuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel recibe esta palabra, estaba yendo al exilio. Y cuando regresara, dice, ustedes van a regresar, y el corazón de piedra que tenían, el corazón de idolatría, con muchos dioses, que llamaban a otras cosas como sus dioses, aunque no los llamaran así,
El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios diversión, el Dios juego, el Dios games, el Dios, todo tipo de dioses van a ser destruidos y van a tener un corazón para buscar de Dios. Ya no van a estar pensando, el servicio duró demasiado tiempo, ya me estoy aburriendo, ya tengo que ir a ver el partido de fútbol que me está esperando. Van a decir, yo quiero más de Dios. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero estar con Él. Eso es la consolación de Dios, cuando un hombre reconoce de que necesita a Dios y quiere estar junto con Él. Siguiendo algunos pasajes bíblicos, Isaías 57:18, he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a los que con él lloran. Jeremías 31:13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una, cambiaré su duelo con gozo, los consolaré y les alegraré su tristeza. Isaías 25:8, Él destruirá la muerte para siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y para terminar eso de Lamentaciones, siguiendo la idea de Lamentaciones, 3, porque el Señor no desecha para siempre. Repito otra vez, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo hace con un propósito. ¿Dónde está la fe aquí? La fe es que 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde entra la misericordia en todo esto? No nada más en ayunar, como te estoy invitando. Si puedes ayunar esta semana, ayuna. Si puedes ayudar a alguien, ayúdale. Te estás ayudando a ti mismo. Pero la principal misericordia y la principal clemencia y la principal forma de darte ánimo es saber de que Dios ha cubierto tus pecados. Es que Dios te ha dado una nueva vida. No es nada más de que te sientas bien. No se trata de eso. Se trata de que aceptes que Jesucristo es la primera opción para que tú puedas vivir una vida diferente. Dice esa palabra, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si aquí me pusiera a contar todos mis pecados, a lo mejor varios apagarían su televisión y yo no quiero escuchar más a ese hombre. Y avergonzarme de todo lo que he hecho. Pero Dios me perdonó. Dios limpió mi vida. Dios me dio esperanza de una vida mejor. Y es el Dios de tu familia, de tu corazón, sobre todas las cosas. Y que eres nuestra esperanza. La esperanza de que algún día el sufrimiento va a acabar. Que algún día vamos a recibir provisión. Algún día Dios va a sanar tu vida. Lo que estés esperando, Cristo es la esperanza viva. De que algún día lo vas a recibir.